Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Nueva sesión de subidas muy importantes en el IBEX 35. Está totalmente imparable y hoy hemos alcanzado un hito que tantas veces hemos comentado en este canal en el índice. ¿Y cuál es ese hito? Pues que el IBEX 35 hoy ha conseguido cerrar ese gap que tenía pendiente desde el año 2020, cuando comenzamos a ver las caídas ya del COVID. Y ese límite, esa subida, ese techo que teníamos el gap, se encontraba en los 8.843. Y hoy hemos visto cómo ha alcanzado esa zona y de hecho los máximos de la sesión han quedado ahí muy cerquita. Va a ser un techo muy importante, sí que es verdad que el cierre de ese gap, si nos fijamos en un gráfico de minutos, podría estar un poquito más arriba, pero el cierre de ese gap en velas diarias hoy ya se habría producido. Y esto creo que es un hecho muy importante porque cuando veíamos la subida decíamos que quizás el objetivo final de toda la subida podría estar en este gap. Así que a partir de aquí se puede formar un antes y un después. Lo comentamos en el vídeo del resumen semanal. Si consigue mantenerse sobre esta zona y consolidarla como soporte, podría quedar todavía bastante subida por delante, por muy complicado que nos parezca. Pero cuidado porque a la vez podría ser el techo ya y el final de toda la subida. Así que bueno, nos encontramos en una situación bastante curiosa. Ahora mismo ya cada uno pues podrá tener sus opiniones. Hoy vamos a analizar tres acciones muy interesantes. Vamos a ver Banco Santander, que hemos visto cómo ha superado por fin esa resistencia que tenía en los 3,70. Vamos a ver Grifols, que la última vez que analizábamos decíamos que se podía formar un hombro, cabeza, hombro invertido, y hemos visto cómo se está formando y de hecho la subida ha sido bastante importante. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar, que se está acercando a ese objetivo que marcamos en el repunte. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Venga, vamos con estas tres acciones. Bien, pues como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Santander, Grifols y PharmaMar. Muy curiosa la vela que ha dejado el Banco Santander. Si tenemos en cuenta que estamos muy cerquita de la sobrecompra, dejar esta vela con esta mecha tan larga por arriba nos podría indicar que podríamos estar cerca de ver esa corrección después de superar la zona de los 3,62. También decíamos que la zona de 3,70 le estaba costando bastante superarla. Llevamos ahí unas cuantas sesiones, pero hemos visto cómo la superaba ya a cierre de la semana pasada. Hoy parecía que quería mantenerse al alza, pero fijaros el bajísimo volumen que hemos visto en la sesión de hoy. Y eso que nos hacía pensar que aunque nos estuviésemos manteniendo al alza, al final de la sesión podría acabar perdiendo gran parte de lo ganado. Y así ha acabado siendo. Ahora, ¿dónde podríamos poner el objetivo si vemos una corrección? Pues deberíamos irnos hasta la antigua zona de los 3,60. Es la primera zona que podría actuar como soporte ahora mismo en el gráfico. ¿Por qué no hasta los 3,70? Pues una corrección muy bajita después de la subida, fijaros, tan vertical que llevamos viendo prácticamente durante todo el mes de noviembre y parte también de octubre. Por lo tanto, pues bueno, ahora puede ser el escenario más probable. Que ahora nos mantenemos al alza y lo que he dicho no vale para nada y la vela de hoy pues no ha significado nada. Pues el siguiente objetivo por arriba, como ya habíamos comentado anteriormente, estaba en los 3,88. Será la siguiente resistencia, pero como decimos ahora mismo, todo apunta a que quizás podríamos ver una corrección por sobrecompra, por un volumen tan bajito y por la vela que ha dejado a final de la sesión. Vamos a ver el gráfico semanal, a ver cómo queda después de la subida de la semana pasada y fijaros cómo estamos muy cerca de esa resistencia tan importante de los 3,88 aproximadamente. La verdad que queda muy poquito para llegar a esa zona. Fijaros también como el MAC ha dado señal de compra en gráfico semanal, lo que sería muy buena señal ahora mismo. Pero como decimos, en diario está bastante sobrecomprado, como muchísimas acciones. Parece que están pidiendo a gritos ya una corrección, algunas de ellas porque están ya en zonas de sobrecompra muy elevadas, pero de momento seguimos viendo cómo se mantiene al alza. Hemos visto, por ejemplo, el DAX, cómo no podía mantenerse al alza y el IBEX 35 va a llegar a estar cerca de una subida del 1%. Al final la subida no ha sido para tanto, pero eso hace pensar que aunque veamos el resto de índices que se mantienen prácticamente laterales, el IBEX 35 sigue con bastante fuerza y gran parte ha venido provocado por los bancos, aunque sí que es verdad que llevamos unas sesiones en que los bancos se mantienen al alza, pero no están siendo la punta de la alza de la subida que estamos viendo principalmente en el IBEX 35. Por lo tanto, vamos a ver si vemos esa corrección hasta la zona de 360, sería muy buena señal. Caer hasta ella, consolidarla como soporte y volver a subir manteniendo un máximo por encima del cierre de hoy será muy buena señal, y ahí quizás tendríamos la señal más clara. Es decir, si vamos a ver este movimiento
cuando superásemos de nuevo la zona de los 3,73, 3,74 aproximadamente, tendríamos la señal de que nos vamos hasta los 3,88. Irnos del tirón ahora mismo pues me parece bastante complicado porque estaríamos muy cerca de la sobrecompra ahora mismo en la cotización del Banco Santander. Vamos a continuar con Grifols. Comenzamos por aquí. Decíamos que aunque una zona muy importante de resistencia, la media móvil de 70 y 80 sesiones, y que teníamos un claro techo en esta zona, pues bueno, que para los más optimistas podemos pensar que aquí estaríamos formando un hombro, aquí estaríamos formando la cabeza y aquí podríamos estar formando el segundo hombro. Y fijaros cómo la señal de que podríamos mantenernos con fuerza al alza estaba por aquí, en los 12,13. Si proyectamos este hombro cabeza hombro, que ahora parece que tiene bastante forma, pues fijaros cómo nos iríamos a dónde, correcto, a los máximos que tenemos en febrero. Es decir, si se cumple la figura, la proyección alcista que nos quedaría sería bastante amplia. ¿Cuál es el problema? El primero, que cuando vemos un hombro cabeza a hombro, lo suyo es ver un testeo a la base y desde ahí volver a repuntar. Y aquí, cuando superamos estos máximos de aquí, es cuando tenemos la señal más clara de que ese hombro cabeza a hombro tiene la forma perfecta y se va a acabar formando en el gráfico. Además, tenemos el problema de la resistencia a los 13 euros, que se ha quedado muy cerquita de ella la sesión del viernes. Por lo tanto, bueno, yo creo que para estar más seguros, quizás podríamos ver un retroceso hasta esa zona de los 12,13 aproximadamente, consolidarla como soporte. Y si a partir de ahí vemos ese impulso acompañado con volumen, pues bueno, ahí ya sí que tendríamos más seguridad de que se va a acabar formando de forma cierta ese hombro cabeza a hombro y nos quedaría una subida bastante importante en el gráfico. Fijaros como en la sesión de hoy hemos visto una subida del 0,43%, pero estamos viendo como prácticamente se mueve el lateral y el volumen, pues bueno, ha sido bastante bajito la sesión de hoy. El viernes vimos una caída también del 0,39, es decir, prácticamente lateral, y el volumen fue más alto. Es bastante significativo también lo que vimos el viernes, porque fue una sesión que intentaba mantenerse al alza, marcando nuevos máximos, pero al final de la sesión perdió todo lo ganado con un volumen bastante alto. Por tanto, aquí cuidado, porque podríamos tener la señal de que podemos acabar corrigiendo hasta esa zona de los 12,13. ¿Por qué? Pues porque vemos como la demanda ya no tiene el volumen suficiente que veíamos por aquí, fijaros, por aquí, para seguir manteniéndose al alza en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es Farmamar. La verdad que Farmamar está dando muchísimo de qué hablar y parecía que esa media móvil de 200 sesiones no la llegaríamos a alcanzar. Fijaros que llevamos hablando de ella desde aquí. Está lineal, por una se ha borrado, por una podríamos borrar. ¿Y qué decíamos? Que el momento que superase la media de 70 sesiones, consolidase por encima de ella el objetivo, antes de que llegase la media móvil de 200 sesiones por debajo de la zona de los 45, el objetivo estaba a los 45. Cuando entró la media de 200 decíamos que bueno, que a lo mejor el objetivo estaba en la media de 200. Y ahora, fijaros, o hace unas semanas, decíamos que ya parecía bastante complicado porque habíamos testeado ya la media de 70 en varias ocasiones y no conseguía superarla, habíamos vuelto hasta la zona de los 29,66. Ahí teníamos un soporte muy importante que decíamos que si lo perdíamos podíamos meternos un castañazo de la leche, pero fijaros cómo ahí justamente fue cuando la cotización volvió a repuntar con bastante fuerza, formando un doble suelo con los mínimos que veíamos en julio y finales de junio. Superamos, aquí tenemos una señal muy buena, la media móvil de 70 sesiones con muchísimo volumen, algo que anteriormente no habíamos hecho. Aquí intentó superarla con volumen, no lo consiguió, y luego cuando la superó fue con poquito volumen. Aquí veíamos que no la superaba con volumen, aquí sí, aquí es una señal positiva. Y además vimos que en las siguientes sesiones se confirmó ese aumento de volumen con la demanda, que nos indicaba que podíamos ir manteniendo esa alza. Llegamos la resistencia en los 36. Fijaros cómo la volvió a superar con volumen. Y ahora, ¿dónde nos estamos yendo? ¿Dónde estamos muy cerquita? Mejor dicho, pues ya, de la media móvil de 200 sesiones. La única pega, o que me parece bastante peligroso, dada la situación del gráfico ahora mismo, que estamos ante una resistencia muy fuerte como es la media móvil de 200 sesiones, que recordad que dijimos que fue donde empezó la caída, consolidándola como resistencia, pues que nos estamos acercando a ella, desde la cual quizás vamos a ver una corrección y estamos viendo de momento una divergencia entre la cotización y el RSI, lo cual no es buena señal. Si ahora entrase mucho volumen y superásemos la media de 200 como vimos aquí, pues es una señal muy positiva y tendríamos el camino abierto hasta la zona de los 45. Pero fijaros cómo de momento hoy el volumen hemos visto cómo ha frenado bastante. Sí, es verdad que hemos visto una subida del 2,35, pero el volumen ha frenado bastante.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay que vigilar las siguientes sesiones porque pueden tener bastante volatilidad. Podemos ver un toquecito a esa media de 200 sesiones, acercarnos a los 38,70 aproximadamente. Y ahí va a estar la clave. Si vemos que esa sesión empieza a corregir y entra volumen con la corrección, cuidado porque podría venir esa corrección bastante más importante. Habría que ver si luego nos acompaña una nueva subida, pero habrá que vigilar de nuevo la zona de los 36. Vamos a señalarla, que no la pierda. Y luego posteriormente la media móvil de 70 sesiones. Vemos un movimiento hasta la media de 70 sesiones, pues una corrección bastante importante, pero podríamos mantener la predisposición alcista para posteriormente atacar la media de 200. Si nos vamos hasta aquí, pues más de lo mismo, incluso estaríamos más cerca de superarla, pero yo creo que si vamos a una corrección va a ser un poquito más profunda hasta la media móvil de 70 sesiones. A lo mejor se encuentra con ella por aquí, alrededor de los 34,80, donde vimos este movimiento lateral. Sería buena señal. La clave donde va a estar para mantenernos alcistas ahora mismo en esa media móvil de 70 sesiones. Si la pierde, pues yo creo que se complicaría bastante la vida en el gráfico de la validación de Farmamar y hubiera sido una subida muy importante para quizás acabar volviendo de nuevo a la zona de los 29,66. Y si vuelve hasta esa zona, una vez superada la media de 70, la resistencia a los 36, sería muy mala señal porque eso significaría que tiene mucha fuerza todavía la oferta y puede acabar profundizando esta zona. Así que bueno, estas son las 3 acciones que quería analizar hoy. Hay que tener en cuenta para la sesión de mañana que a las 8 de la tarde tendremos las actas del FOM. Esto puede provocar volatilidad en el mercado. Vamos a ver cómo se lo toma lo que salga de esas actas. Y hay que tener en cuenta mañana que va a presentar resultados Nvidia. Y hay que ponerlo en un contexto. Las últimas acciones tecnológicas de Estados Unidos que va a presentar resultados ha sido una acción que ha sido la punta de lanza de todo el mercado alcista que estamos viendo ahora mismo. Tiene unas subidas espectaculares. Para que os hagáis una idea, los que tenéis unos poquitos años más que yo, es la Terra del año 2000 en España. Evidentemente no es la misma empresa, pero es lo mismo. Es muy significativa esta empresa para el ciclo alcista que estamos viendo ahora mismo. Si esos resultados no confirman lo que se está plasmando en los gráficos, la subida que hemos visto, esto podría provocar un antes y un después. Sin embargo, si vemos que esos resultados son positivos y Nvidia se lo toma bien, cuidado porque quedaría a lo mejor la subida más especulativa. Eso es lo que nos llevaría a pensar también lo que decíamos antes, que el IBEX 35 podría tener un impulso todavía bastante fuerte al alza. Por lo tanto, esta semana va a ser totalmente clave. Si a esto le sumamos que Estados Unidos el viernes creo que es festivo y el jueves hay solo media sesión, pues cuidado porque después de tantas sesiones con el mercado cerrado pueden acabar pasando muchas cosas, tanto al alza como a la baja. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes por aquí estaremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.